Me usaron como garantía sin mi consentimiento, la traición de mis padres que arruinó mi futuro y me obligó a enfrentar la deuda que nunca pedí. Siempre soñé con independizarme. Desde que era adolescente, me repetía que no quería vivir la misma vida limitada que había visto en mi barrio. Crecí en una familia de clase media-baja, en un sector donde la mayoría de los jóvenes terminaban trabajando en lo que podían, ayudantes de construcción, vendedores ambulantes, algunos en talleres mecánicos. Muy pocos lograban ir a la universidad, y los que lo hacían casi siempre quedaban atrapados en la falta de oportunidades. Yo me prometí a mí mismo que sería diferente. No porque me creyera mejor que ellos, sino porque siempre tuve la sensación de que mi vida podía ser más que simplemente sobrevivir. Me aferré a la idea de progresar, de demostrarme que podía construir algo propio. Durante años me esforcé. Trabajé en lo que fuera, desde atender en una tienda de barrio hasta hacer turnos de madrugada en un call center. Ahorro tras ahorro, pesito tras pesito, fui guardando lo poco que podía. No tenía lujos, pero me sentía orgulloso de mantener mis cuentas claras y mi historial limpio. Era como un símbolo de que algún día estaría listo para dar un salto hacia algo más grande. Cuando cumplí 24 años, me sentí preparado para dar ese primer paso. Quería comprar un carro usado, no de lujo, nada ostentoso. Simplemente algo que me permitiera trabajar mejor, moverme sin depender del transporte público y hasta generar ingresos adicionales si se presentaba la oportunidad. Recuerdo claramente esa mañana en que fui al banco. Me levanté temprano, con una mezcla de nervios y entusiasmo. Me puse la mejor ropa que tenía, una camisa que solo usaba para ocasiones especiales, porque quería dar buena impresión. Caminé hasta la sucursal con el corazón latiendo fuerte, pensando que ese día marcaría el inicio de mi verdadera independencia. Cuando me senté frente a la asesora, me sentía confiado. Tenía un empleo estable, mis ingresos eran modestos pero constantes, no tenía deudas pendientes, y mi récord crediticio estaba impecable, o al menos eso creía. Comenzamos a llenar los formularios. Ella sonreía, me hacía preguntas rutinarias, tecleaba en su computador. Yo pensaba en lo bonito que sería llamar a mis amigos para decirles que había logrado comprar mi primer carro con esfuerzo propio. Pero de repente, su expresión cambió. Su sonrisa se borró poco a poco, y vi cómo sus cejas se fruncieron al leer algo en la pantalla. Ese cambio de gesto me dio un mal presentimiento. Señor, dijo con un tono que mezclaba sorpresa y cierta incomodidad, lo siento mucho, pero aquí aparece un reporte. Usted figura como codeudor de una obligación vencida de alto monto. Por un momento pensé que no había escuchado bien. ¿Cómo dice? Pregunté, casi riendo, como si fuera una broma. Ella repitió la frase, esta vez con un tono más serio. Yo me quedé helado. Era imposible. Nunca en mi vida había firmado nada relacionado con préstamos, ni siquiera una tarjeta de crédito básica. No había forma. Debe haber un error, respondí, tratando de sonar tranquilo, aunque mi voz temblaba un poco. La asesora me miró con cierta compasión. Giró la pantalla para que yo pudiera ver. Y ahí estaba, mi nombre completo, mi número de identificación, y una deuda de varios millones de pesos, en mora. Sentí que el piso se me abría. Era como si el mundo que había construido con tanto esfuerzo se estuviera derrumbando frente a mí, y yo no podía hacer nada. En ese instante, todas mis ilusiones de independencia, de futuro, de tranquilidad, se esfumaron. Salí del banco en automático, como un zombi. Caminaba sin rumbo fijo, con la cabeza a punto de explotar. La ciudad seguía su ritmo normal, carros pitando, gente entrando y saliendo de locales, vendedores gritando promociones, pero yo no escuchaba nada. Solo tenía un zumbido constante en los oídos. No podía procesar lo que acababa de ver en esa pantalla. Mi nombre, asociado a una deuda millonaria, como si hubiera firmado un contrato que jamás había tocado en mi vida. Todo lo que había construido, mi plan de tener un futuro estable, estaba manchado. Recuerdo que caminé varias cuadras con la garganta seca, con la respiración agitada. Intentaba convencerme de que debía ser un error del banco, algún caso de homonimia, un documento duplicado, pero en el fondo ya empezaba a sospechar lo peor. Con el corazón golpeándome el pecho, terminé frente a la puerta de la casa de mis padres. Toqué con fuerza y entré sin esperar respuesta.
No podía contenerme, la rabia me quemaba por dentro. Ellos estaban en la sala, como cualquier otro día. Mi mamá doblaba ropa, mi papá miraba su celular. Pero para mí, en ese momento, parecían dos completos desconocidos. No saludé, no me senté, no respiré. Solo solté la bomba, con la voz quebrada por la furia. ¿Qué deuda es esta en la que aparezco como codeudor? El silencio que siguió fue insoportable. Mi papá levantó la mirada lentamente, mi mamá se quedó inmóvil con la ropa entre las manos. Se miraron entre ellos, como si buscaran en la cara del otro una excusa lista para darme. Mi mamá fue la primera en reaccionar, bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. Mi papá, en cambio, se reclinó en la silla y soltó un suspiro tan largo que parecía llevar años guardado. Hijo, dijo, con un tono cansado, no queríamos que te enteraras así. En ese instante lo supe. Mi peor sospecha se confirmaba, no era un error del banco. Era algo real. Algo que ellos me habían hecho. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Me quedé de pie, mirándolos, esperando una explicación que nunca iba a ser suficiente. Mi papá continuó, hace unos 3 años pedimos un préstamo. El negocio iba mal, estábamos a punto de perderlo todo. El banco nos pidió un codeudor, y, hizo una pausa, incapaz de mirarme, te usamos a ti. No entendía nada. ¿Cómo que me usaron? Yo nunca firmé nada. Les grité, con la voz quebrada entre incredulidad y rabia. Mi mamá comenzó a llorar en silencio. Dejó la ropa a un lado, se llevó las manos a la cara y, entre sollozos, confesó lo que nunca pensé escuchar de su boca: hijo, falsificamos tu firma. Pensamos que íbamos a poder pagarlo rápido, que tú nunca te enterarías. Lo hicimos para salvar el negocio, para salvarnos como familia. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Me quedé paralizado, con la mente en blanco, tratando de asimilarlo. ¿Cómo podían decirlo así, con tanta naturalidad? Como si no acabaran de destrozar mi confianza en ellos. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. ¿Falsificaron mi firma? ¿Se dan cuenta de lo que hicieron? Me hipotecaron la vida sin preguntarme. Mi papá se levantó, intentando calmarme, pero cada palabra que decía solo empeoraba las cosas. Entiende, lo hicimos por todos. El negocio era nuestro sustento, si caía, caíamos todos. Pensamos que era un sacrificio temporal. Lo miré con odio y dolor mezclados. ¿Sacrificio temporal? Era mi nombre, mi futuro, mi vida. Mi mamá lloraba desconsolada, diciendo una y otra vez que lo sentía, que nunca pensaron llegar a este punto. Pero nada de eso borraba la realidad, habían tomado la decisión más grave posible, y me usaron como moneda de cambio. En ese momento sentí algo que nunca pensé sentir hacia mis propios padres: desconfianza absoluta. Era como si de repente se hubieran quitado una máscara y me mostraran quiénes eran en realidad. Ese instante se quedó grabado en mi memoria como una puñalada en el pecho. No era el dinero, no era la deuda. Era la traición de saber que las dos personas que más deberían protegerte en el mundo fueron las que te vendieron sin pestañear. Las semanas posteriores fueron un verdadero infierno. No había noche en la que pudiera dormir tranquilo. Cerraba los ojos y lo único que veía era la pantalla del banco con mi nombre asociado a esa maldita deuda. Mi mente daba vueltas una y otra vez, repasando cómo había sucedido todo, como si buscando un detalle pudiera encontrar la manera de retroceder el tiempo. Tenía rabia, sí. Una rabia que me quemaba el estómago cada vez que pensaba en la falsificación, en la traición de mis padres. Pero al mismo tiempo sentía tristeza, una tristeza pesada que no me dejaba respirar, porque por más que quisiera odiarlos, eran mis papás. La decepción era el peor sentimiento de todos. Durante años me esforcé por mantenerme limpio, por no caer en los mismos errores financieros que veía en otros, por ahorrar y cuidar cada paso. Y en cuestión de segundos, todo mi sacrificio se desmoronó. Todo lo que había construido estaba destruido por una decisión que ni siquiera fue mía. Lo peor era que la situación seguía empeorando. Mis papás ya no solo estaban endeudados, estaban en bancarrota total. El negocio, ese pequeño local en el que habían puesto sus esperanzas y sus últimos ahorros, había quebrado definitivamente.
Las cuentas estaban en rojo, los proveedores los llamaban día y noche exigiendo pago, y el banco había iniciado un proceso judicial para cobrar la deuda. Yo veía cómo se hundían más y más, pero en lugar de sentir compasión, solo sentía una mezcla de rabia e impotencia. Porque por mucho que lo negara, la culpa de ese hundimiento también la habían arrastrado hacia mí. Las conversaciones en casa se volvieron insoportables. Mi mamá, con lágrimas en los ojos, me decía una y otra vez: hijo, por favor, si tú asumes esta deuda, puedes salvarnos a todos. El banco estaría dispuesto a darte un plan de pago. Tú eres joven, tienes un trabajo, tienes futuro. Nosotros ya no podemos con esto. Mi papá, en cambio, era más duro, casi acusador: piensa en lo que está en juego. Si no nos ayudas, vamos a perderlo todo. No puedes darle la espalda a tu propia familia. Yo los miraba y no los reconocía. ¿De verdad me estaban pidiendo que cargara con el peso de su error? ¿De su fraude? ¿Cómo podían pedirme eso después de haber falsificado mi firma? ¿Después de hipotecar mi futuro sin consultarme? Era como si no entendieran la magnitud de lo que habían hecho. Como si para ellos yo no fuera una víctima, sino simplemente el plan B, la salida de emergencia. Intentaba ponerme en sus zapatos. Sé que querían salvar el negocio, que el miedo y la desesperación los llevaron a tomar una decisión que parecía temporal. Sé que en su mente pensaron que algún día lograrían pagar y que yo nunca tendría que enterarme. ¿Pero eso justifica traicionar a tu propio hijo? Eso les daba derecho a usar mi nombre, mi identidad, mi futuro, como si fuera un recurso más del que podían disponer. Ese era mi dilema. Porque, aunque mi mente me gritaba que los dejara enfrentar las consecuencias de sus actos, mi corazón, en silencio, me preguntaba si no estaba siendo cruel al dejarlos caer. Y así pasaban los días, atrapado entre la rabia y la culpa, entre el deseo de cortar todo lazo y la imposibilidad de dejar de sentir que, a pesar de todo, seguían siendo mis padres. Ese peso, el peso de la traición, no era solo la deuda ni el reporte en el banco. Era saber que la relación con ellos jamás volvería a ser la misma. La noticia del préstamo y de la falsificación de mi firma no tardó en filtrarse entre mis hermanos. No fui yo quien lo contó al principio, pero en una familia, los secretos no duran mucho. Y cuando todo salió a la luz, la casa se convirtió en un campo de batalla. Mi hermana mayor fue la primera en reaccionar. Siempre había tenido un carácter fuerte y una relación complicada con mis papás porque, según ella, cargaba con demasiadas responsabilidades desde joven. Apenas se enteró, me llamó y me dijo con tono firme: no te atrevas a pagar un peso. No es tu culpa. Que ellos asuman lo que hicieron. Me sorprendió su reacción, pero también me dio un poco de alivio. Alguien me entendía, alguien validaba mi dolor. Ella lo veía claro: yo no tenía por qué cargar con los errores de nadie. Mi hermano menor, en cambio, reaccionó de forma totalmente opuesta. Él siempre fue el protegido, el consentido de la casa, el que pocas veces escuchaba un no, de parte de mis padres. Cuando le conté lo que había pasado, me dijo: hermano, no seas duro. Son nuestros papás. Si ellos se hunden, nos hundimos todos. Tú eres el que mejor está ahora, el que puede salir adelante, tienes que ayudar. Esa frase me quemó por dentro. Tienes que ayudar. ¿Acaso nadie veía que yo era la víctima en todo esto? Las discusiones empezaron a volverse frecuentes y cada vez más intensas. Había días en los que me llamaban para pedirme que fuera a la casa y hablar del tema, pero esas conversaciones siempre terminaban en gritos. Mi mamá llorando, diciendo que no quería perder el techo donde habíamos crecido. Mi papá acusándome de ser egoísta: nosotros lo dimos todo por ustedes. ¿Y ahora nos van a dar la espalda? Mi hermana mayor defendiéndome, levantando la voz: no lo metas en esto. Él no tiene la culpa de sus errores. Y mi hermano menor intentando mediar, pero al mismo tiempo echándome la responsabilidad encima. Dejen de pelear, ¿sí? Pero al final, alguien tiene que responder. Y el único que puede hacerlo es él. Yo me sentaba ahí, escuchando cómo mi propia familia debatía mi vida como si fuera un objeto. Como si no fuera una persona con sueños, con planes, con derecho a decir no. Poco a poco, la división fue creciendo. Mi hermana y yo dejamos de hablar con mi hermano menor porque siempre terminábamos discutiendo.
Mi mamá me llamaba a escondidas, suplicando con voz temblorosa que reconsiderara. Y mi papá, bueno, él dejó de suplicar. Ahora solo reclamaba, como si tuviera derecho a exigirme. Lo más doloroso era ver cómo la palabra familia perdía sentido. Ya no había unión, ya no había confianza. Todo se reducía a dinero, a una deuda que no era mía, a un error que ellos habían cometido pero que querían que yo cargara sobre mis hombros. La casa que alguna vez fue refugio, ahora era una trinchera donde cada conversación era una batalla. Y en medio de todo, yo me sentía solo, aislado, incomprendido, como si hubiera dejado de ser hijo y hermano para convertirme únicamente en el responsable de pagar. Ese fue el punto en el que empecé a preguntarme si realmente valía la pena seguir luchando por una relación así. Porque cada día que pasaba, más que sentir amor de familia, lo único que recibía eran reproches, chantajes y exigencias. La familia estaba rota. Y, aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabíamos que esa herida no iba a cerrar fácilmente. Después de semanas de vivir con la angustia pegada al pecho, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que investigar mis opciones, porque cada día que pasaba sentía que la soga alrededor de mi cuello se apretaba más. Pedí una cita con un abogado recomendado por un compañero de trabajo. Recuerdo entrar a esa oficina con las manos sudorosas, el corazón acelerado, como si fuera yo el acusado y no la víctima. El abogado, un hombre de unos 50 años con mirada seria y voz grave, revisó mis papeles en silencio. Pasó las páginas, leyó los contratos, comparó firmas. Yo solo lo miraba, esperando un milagro. Finalmente levantó la vista y me dijo con calma, mira, muchacho, técnicamente tú nunca firmaste este documento. Eso se nota a simple vista. Aquí hay una falsificación, y eso es un delito grave. Sentí un alivio momentáneo, como si por fin alguien me confirmara que no estaba loco, que tenía razón en sentirme víctima. Pero el alivio duró poco, porque su siguiente frase fue un golpe seco: si quieres limpiar tu nombre rápido, puedes denunciar. Pero debes saber que eso significa abrir un proceso penal contra quienes falsificaron tu firma. Lo miré en silencio. Mi estómago se revolvía solo de imaginarlo. ¿Y si los que falsificaron mi firma son mis padres? Pregunté con voz baja, casi temiendo decirlo en voz alta. El abogado se acomodó en la silla, entrelazó las manos y me miró fijo. La ley no distingue si es tu vecino, tu jefe o tus padres. Falsificación es falsificación. Si denuncias, ellos tendrían que responder ante la justicia. Me quedé callado, tragando saliva. La imagen de mi mamá llorando y de mi papá enojado vino a mi mente. ¿De verdad podía ser yo quien los llevara a la cárcel? ¿Podría vivir con eso? Salí de esa oficina con más preguntas que respuestas. Sí, tenía una salida legal, pero moralmente era un callejón oscuro del que no sabía si podría salir. Por otro lado, estaba la otra opción, asumir la deuda. Pero esa idea me destrozaba aún más. Porque significaba comprometerme a años de pagos que no me correspondían, renunciar a mis sueños, a mi independencia, a todo lo que había estado construyendo. Me imaginaba atado a una cadena invisible. Cada sueldo que recibiera sería tragado por una deuda que nunca pedí. Mis planes de independizarme, de comprar un carro, de viajar algún día, de formar una familia, todo eso se iría al trasto. Sería como vivir una vida prestada, pagando por un error que no era mío. Era un dilema insoportable. Si denunciaba, podía salvar mi futuro, pero probablemente destruiría para siempre la vida de mis padres y la relación con ellos. Si no denunciaba y asumía la deuda, salvaría la unidad familiar, pero a costa de mis propios sueños y de mi tranquilidad. Pasaba noches enteras mirando el techo, con la mente enredada. Una voz en mi cabeza me gritaba: no es tu culpa, no tienes por qué cargar con esto, denúncialos. Pero otra voz, más suave, me decía: son tus papás, te dieron la vida, ¿cómo podrías mandarlos a la cárcel? Me encontraba atrapado en un callejón sin salida. No importaba qué decisión tomara, en ambos caminos iba a perder algo, mi futuro o mi familia. Y lo peor de todo era que yo nunca pedí estar en esa encrucijada. Me metieron ahí a la fuerza, sin consultarme, y ahora tenía que cargar con las consecuencias. Cada día que pasaba, el peso en mi pecho se hacía más insoportable. Sabía que tarde o temprano tendría que elegir,
pero cualquier elección dolería. Pasaron meses. Meses de discusiones que no llevaban a ninguna parte, de silencios pesados en la mesa familiar, de llamadas que prefería no contestar. Meses de noches en vela, con el corazón latiendo a mil, imaginando todos los escenarios posibles. ¿Qué pasaría si denunciaba? ¿Qué pasaría si pagaba? ¿Qué pasaría si simplemente me alejaba? Era como vivir atrapado en un limbo emocional. Cada vez que parecía que había tomado una postura firme, el llanto de mi madre o las palabras duras de mi padre me hacían tambalear. Y así seguía, girando en círculos, desgastándome. Pero llegó un punto en el que entendí algo: no decidir también era una decisión. Cada día que pasaba en ese estado de parálisis, el problema se hacía más grande y mi vida quedaba más en pausa. Tenía que elegir, aunque me doliera, aunque me partiera el alma. Y lo hice. Una tarde de domingo, cuando mis padres me llamaron para hablar una vez más, me senté frente a ellos en la sala. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mi hermana mayor estaba a mi lado, en silencio, como apoyo. Mi hermano menor se mantenía aparte, molesto, porque ya sabía lo que iba a decir. Respiré hondo y solté las palabras que llevaba meses guardando: los amo, pero no voy a pagar esa deuda. Mi mamá se llevó las manos a la boca, como si hubiera escuchado la peor noticia de su vida. Mi papá frunció el ceño y apretó los puños, pero yo continué antes de que cualquiera de los dos interrumpiera: no voy a cargar con algo que no hice. Si el banco quiere proceder legalmente, yo me defenderé. La firma no es mía y lo puedo demostrar. El silencio que siguió fue devastador. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj colgado en la pared. Entonces mi papá explotó: ¿así nos pagas todo lo que hicimos por ti? ¿Te olvidas de que gracias a nosotros comiste, estudiaste, tuviste un techo? Eres un malagradecido. Sentí un nudo en la garganta, pero no me dejé doblegar. Ustedes me dieron la vida, sí. Pero eso no les da derecho a hipotecarla como si fuera de su propiedad. Mi mamá, entre sollozos, se arrodilló frente a mí y me tomó de las manos. Por favor, hijo. No lo hagas por nosotros, hazlo por la familia. Sin tu ayuda nos van a destruir. Fue el momento más duro de mi vida. Quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, que lo salvaría, pero sabía que si cedía, me estaba condenando a mí mismo. Entonces llegó la frase que marcó un antes y un después. Con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, mi mamá me dijo: si no nos ayudas, no nos vuelvas a llamar papá y mamá. Mi corazón se hizo trizas en ese instante. Era como si me hubieran arrancado de golpe el poco lazo que quedaba. La miré fijamente, tragando saliva, y respondí con la voz más firme que pude: entonces supongo que aquí termina nuestra relación. Me levanté, tomé mis cosas y salí de la casa. No volteé atrás, porque sabía que si lo hacía, me quebraría. Desde ese día, nuestra relación se rompió. No hubo más reuniones familiares, no hubo llamadas de cumpleaños, no hubo botequiero en fechas especiales. Lo que había sido una familia, se convirtió en un recuerdo lleno de cicatrices. Y aunque la decisión me dolió como nunca en la vida, también fue la primera vez que sentí que estaba eligiendo por mí, no por los demás. Han pasado ya 2 años desde aquella tormenta que destrozó mi mundo familiar. 2 años desde que cerré la puerta de la casa de mis padres y sentí que un lazo que creía indestructible se rompía, para siempre. Al principio, la vida después de todo parecía imposible. Cada vez que recibía un mensaje de algún acreedor o veía una notificación de mi historial crediticio, sentía que me arrastraba de nuevo a aquel agujero negro de ansiedad. Las noches eran largas y solitarias, y los recuerdos de mi infancia, mezclados con traición y decepción, golpeaban con fuerza. Pero poco a poco, comencé a reconstruirme. Me mudé a un pequeño apartamento propio, lejos del ruido y de las discusiones familiares. Allí pude respirar, pensar y enfocarme en mi vida. Empecé a trabajar más duro, pero también con más claridad, esta vez no solo por dinero, sino por recuperar mi paz y mi independencia. Aprendí a poner límites. Cada llamada, cada mensaje de mis padres era un recordatorio de la traición, y tuve que aprender a decir no, sin sentir culpa. Fue doloroso, pero necesario. Empecé a comprender que amar a alguien no significa permitir que te lastimen una y otra vez. A veces me llegan noticias de la familia: mi hermano menor todavía intenta que volvamos a acercarnos.
Mi hermana mayor me apoya a la distancia, y mis padres, bueno, ellos siguen su camino, y yo sigo el mío. No hay reconciliación, ni planes de volver a ser lo que fuimos. Pero en esa distancia descubrí algo que jamás pensé que encontraría: libertad emocional. Vivo con cicatrices, sí, pero también con orgullo. Aprendí a confiar en mí mismo, a no dejar que nadie manipule mi futuro y a valorar la independencia que tanto me costó construir. Y aunque la traición sigue resonando en mi memoria como un eco doloroso, también me recuerda que sobreviví, que crecí y que aprendí algo esencial: la familia no siempre se mide por la sangre que compartimos. A veces, la verdadera familia es la que nos respeta, nos apoya y nos ama sin condiciones. Y en cuanto a la venganza silenciosa, es simple. No es destruirlos ni hacerles daño. Es vivir mi vida, fuerte y libre, mientras ellos se enfrentan las consecuencias de sus decisiones. Eso, al final, me da paz. Y hasta aquí llega esta historia, intensa, desgarradora y, sobre todo, real. Si te hizo sentir algo, si te sorprendió o te hizo reflexionar, déjame un like y comenta qué habrías hecho tú en esta situación. No olvides suscribirte al canal y seguirme para más historias estilo Reddit sin filtro, donde la realidad y el drama se mezclan en cada relato. Nos vemos en el próximo vídeo.